El general de brigada, don Alberto Sepúlveda Riaño, es el actual comandante de la Brigada de Selva número 27 del Ejército de Colombia. En su experiencia destaca oficial de Asuntos Civiles de la Dirección Nacional Gaula, comandante del Batallón de Selva número 50, general Luis Acevedo Torres, coordinador de la Dirección de Acción Integral del Ejército, director de la Escuela de Armas y Servicios, director del Centro de Educación Militar, instructor personal en comisión en el exterior, jefe de la Jefatura de Acción Integral del Ejército, comandante de la 27ª Brigada de Selva. Dentro de sus cursos destacan instructor de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, especialización de Derecho Directivo, programa de Derecho Empresarial, altos directivos, operaciones de paz y estabilidad, maestría en Seguridad y Defensa Nacional, maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el curso de Asuntos Civiles, entre otros. Entre sus condecoraciones destacan la Orden Público, Batalla de Ayacucho, Arma de Infantería, División de Infantería General José María Córdoba, Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro, Batallón de Infantería Colombia José María Córdoba Comendador, Antonio Nariño Comendador, Servicios Distinguidos Ponal, tiempo de servicio 10, 15, 20 y 25 años. Ejército de Brasil, Duque de Acacias. Ejércitos de los Estados Unidos de Norteamérica, al Mérito y Junta Asesora Hemisférica Occidental. Brigada Alberto Sepúlveda Riaño es parte del panel de conferencistas de la Conferencia Especializada en Asuntos Civiles en Operaciones Interagenciales 2016. Distinguidos señores delegados y participantes, con ustedes, el señor comandante de la 27ª Brigada de Selva del Ejército de Colombia, general de brigada don Libardo Alberto Sepúlveda Riaño, quien nos hablará del tema la cooperación interagencial, a quien pido un fuerte aplauso. Buenos días para todas y para todos. Quiero inicialmente presentar un respetuoso saludo al pueblo de Honduras en representación del gobierno y del pueblo de Colombia. Saludar al señor general de brigada René Orlando Ponce Fonseca, comandante general del Ejército de Honduras y presidente de la Conferencia Especializada en Asuntos Civiles y Operaciones Interagenciales. Al señor mayor general Clarence Chin, comandante general del Ejército Sur del Ejército de los Estados Unidos, al señor coronel secretario ejecutivo de la Conferencia de Ejércitos Americanos, al señor coronel secretario general de la CEA, a los señores expositores que nos acompañan, a los apreciados integrantes participantes en esta conferencia y muy particularmente agradecer a las personas que hicieron posible este evento, a los que han organizado esta reunión para todos nosotros. Señoras y señores, soy el brigadier general Alberto Sepúlveda Riaño del glorioso Ejército de Colombia y en el día de hoy me ha correspondido hacer una presentación para tratar de traer a ustedes, tal cual como lo dice los documentos que nos entregaron para esta reunión, proporcionar una guía doctrinaria básica para la preparación y empleo de las fuerzas militares en el ambiente interagencial. Esa es la intención de esta conferencia. Espero con estas 49 diapositivas y 3 videos, y ustedes dirán, ¿alguien no le comentó a este general que solo tenía 60 minutos? Sí, me dijeron, no se preocupen. Lo que pasa es que yo soy un soldado de infantería y a los de infantería nos gusta todo en ráfaga, no tiro a tiro. Así que van a ver ustedes volar 49 diapositivas y al final creo no van a entender absolutamente nada. Siguiente, por favor. Vamos a ver
un video, es realmente corto. No podía yo irme de aquí sin hacerle propaganda a mis soldados, a los soldados del Ejército de Colombia que han librado esta guerra en contra del terrorismo. Este video para mostrar lo que es el Ejército de Colombia, y cuando hablamos del Ejército de Colombia hablamos de las fuerzas militares de Colombia, del pueblo colombiano y de nuestra Policía Nacional. Siga, por favor. Algunos aseguran haberlos visto surcando el cielo. Volando como pájaros sin alas. Dicen que sus corazones están llenos de honor y son tan grandes que tienen lugar de sobra hasta para sus enemigos. Sí, lo ven todo, aunque sobre el mundo no haya sol ni luna. Son gigantes, como árboles de 1000 años, y su sombra proyectada en la hojarasca anuncia con prudencia su llegada. Pero se ha visto que en las noches más oscuras ponen estrellas en el firmamento para revelar senderos escondidos durante sus viajes casi eternos. Sin importar lo duro del terreno, dejan a su paso caminos de esperanza que construyen un país y un mejor futuro. Cientos, miles, moviéndose como un solo cuerpo, sincronizando sus latidos. Pasando desde su iniciación por cada etapa de entrenamiento, hasta lograr que cada uno sea un líder tan fuerte como el grupo entero. Su piel tiene la fuerza del acero. Y dicen también que pueden leer la mente y hablar con ella si lo quieren. Por sus venas galopa el orgullo, ese que usan día a día contra el enemigo, ese que los hace superarse constantemente. El honor está escrito en su apellido, el que recibieron al llegar al mundo y el que decidieron llevar por convicción, por vocación, como una huella que les da la fuerza para estar en todos lados a la vez. Pero también refugian con los brazos a su sangre, a sus iguales, demostrando al mundo con suma disciplina que
no hay nada más importante que el respeto por la vida y lo convierten en su ley. Como una muestra de respeto y de lealtad, responden al unísono cuando el viento carga entre sus líneas la palabra soldados. Soldados del Ejército Nacional, que protegen a su patria con valor. Soldados que están vestidos de honor para llevar a un país entero en su uniforme hasta el final de los días. Sí, los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional. Mi general Chin, mi general Ponce, les voy a pedir el favor que si el resto de la conferencia es mala, ustedes llaman a mi general Mejía y le dicen: ese general trajo un bonito video. ¿En dónde apunta? No, lo felicitamos ahí por ese espíritu de cuerpo. Creo que igual nos sentimos, va, todos los soldados acá emocionados. Ok, gracias. Bueno, les voy a pedir el favor que observen esta primera diapositiva. En ella van a ver ustedes la evolución de la amenaza en Colombia, para hablar de asuntos civiles, para hablar de acción integral y para hablar de cooperación interinstitucional e interagencial. Tenemos que hablar de la historia de Colombia. Ven ustedes entonces la evolución de la amenaza y verán ustedes en la parte superior de la ayuda los presidentes que ha tenido la República de Colombia desde el año 66 hasta el año 2014, el actual presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Algunos eventos que suceden superior. En la parte de abajo vemos una proyección, una curva ya que nos muestra la evolución del grupo terrorista de las FARC. A este tal vez está mejor. A este sí, gracias. Una evolución de las FARC, y lo que quiero mostrar con esto, bueno, lo que quiero mostrar con eso es lo siguiente. Si ustedes ven por favor la proyección en la parte inferior allá de las FARC, verán que las FARC lamentablemente para Colombia tuvieron un momento difícil para nuestra historia. Estamos hablando de finales de la década de los 90, comienzo del año 2000. Oh, gracias. Este sí. Cuando lamentablemente nuestra nación estuvo a punto de ser un país fallido, un estado fallido, diferentes zonas guerrilleras, El Villar, Patascoy, Puerres, perdimos muchísimos de nuestros mejores soldados, de nuestros mejores policías en esas tomas terroristas en las cuales asaltaban instalaciones militares y de policía, inclusive en una capital de departamento, en Mitú. Y lo que estábamos enfrentando era un grupo terrorista que para la fecha tenía 22.000 hombres y mujeres en armas. Eso para otros países perfectamente podría ser el número de los integrantes de su ejército. 22.000 terroristas bien armados, con ametralladoras, morteros, fusiles, y un Estado débil, unas fuerzas militares mal entrenadas y una Policía Nacional que no tenía las capacidades para brindar la seguridad ciudadana requerida. Y entonces podríamos separar a esa Colombia en dos: la Colombia antes del año 2000 y la Colombia después del año 2000. Esa Colombia en la cual perdimos, repito, tantas vidas, en la que los gobernadores y alcaldes mandaban sus departamentos y municipios desde la ciudad de Bogotá porque no podían hacer presencia en sus municipios. Y la nueva Colombia, la Colombia que tenemos hoy, un país pujante, con proyecciones económicas totalmente positivas, un país que está a punto de salir de un conflicto de más de 50 años, un país que está a punto de firmar unos acuerdos con este grupo terrorista y que seguramente, según nos muestran las proyecciones, estará muy cerca de derrotar una de nuestras mayores amenazas, que es el tema del narcotráfico. ¿Cómo se logró esto? Hay la presentación. Todo es producto de ese trabajo interinstitucional
e interagencial. Lamentablemente no descubrimos esto sino hasta el año 2000. Lo hubiésemos hecho antes, nos habíamos evitado muchísimo sufrimiento. En el año 2000 recordarán ustedes, para quienes conocen de cerca la historia del pueblo colombiano, aparece el Plan Colombia. Ese Plan Colombia tuvo un apoyo muy importante por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero también de otras naciones, pero muy particularmente del gobierno de los Estados Unidos, al cual aprovecho la ocasión para agradecer. Lo he dicho en mis conferencias sin ningún temor, lo repito cada vez que tengo la oportunidad: el pueblo colombiano de hoy le debe mucho al pueblo de los Estados Unidos, a sus gobernantes y a sus fuerzas militares. ¿Qué ha cambiado? Después del Plan Colombia, con recursos del Plan Colombia, pero claro, con voluntad política, con la fuerza que quería tomar el pueblo colombiano para salir de ese hoyo oscuro, nace el Plan de Guerra Patriota. Este Plan de Guerra Patriota nos ayudó a entrenar mejor nuestras fuerzas militares, a tener unas fuerzas entrenadas, capacitadas, una Policía Nacional capaz de prestar seguridad ciudadana. Aparece después el Plan de Guerra Consolidación, el Plan de Consolidación, y actualmente la Política Nacional de Consolidación, que enmarca una serie de tareas interinstitucionales. El aporte que hacen las fuerzas militares en esto es asuntos civiles, operaciones psicológicas y acción integral. Y entonces ven ustedes cómo la balanza se torna totalmente positiva para el gobierno y mal para las FARC. Pasaron de ser 22.000 terroristas a hoy en día ser aproximadamente 5.000. Sigue siendo una gran amenaza, sigue siendo algo negativo, pero estas personas están sentadas en La Habana, Cuba, negociando con el gobierno nacional, producto de la derrota que les infligieron las fuerzas militares y la Policía Nacional. Realmente no se han convertido en buenas personas aún, esperamos que lo hagan cuando firmen, pero están allá sentados porque fueron derrotados militarmente, porque las proyecciones les mostraron que estaban llamados a desaparecer, porque nunca tuvieron el apoyo del pueblo colombiano, porque nunca tuvieron lo más importante cuando usted va a luchar una guerra, una batalla, y es la legitimidad y el reconocimiento del pueblo. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo comienza esta historia de acción integral, de operaciones psicológicas, de asuntos civiles en Colombia? Ven ustedes allá, dice Corea, año de 1953, el Batallón Colombia del Ejército Nacional participa en el conflicto de Corea en este año. Cuando regresan, nuestro Batallón Colombia regresa de allá, aparece una persona ilustre en nuestro ejército, una persona que dio inicio a nuestra doctrina en temas de acción integral, el señor general Álvaro Valencia Tovar. Cuando llega de allá, él comienza a hablar en nuestro ejército de esas tareas que debían cumplir los soldados de las poblaciones civiles con las autoridades civiles dentro de los conflictos y en tiempos de paz. Y escribe él un primer artículo en la Separata 001 de Infantería en nuestro ejército en el año 54, que hablaba del relacionamiento civil-militar. Años después, nuestro país tiene como presidente a un general del ejército, el señor presidente Gustavo Rojas Pinilla. No fue un golpe de Estado, no fue un dictador. Los políticos en esa época de la violencia en nuestro país le dijeron que tomara las riendas de la nación para sacar a Colombia de algunos problemas de violencia que traíamos, violencia bipartidista, y él enfocó su gobierno en 3 pilares: paz, justicia y libertad, y crea las primeras oficinas de relacionamiento civil y militar por sugerencia del general Álvaro Valencia Tovar. En el año de 1964 ya teníamos a las FARC en nuestro país, estaban naciendo los grupos terroristas, producto de esa violencia bipartidista en Colombia, y entonces aparece un primer plan conjunto entre las fuerzas militares para tratar de dar cuenta de estos terroristas, de esos sediciosos para la fecha, en el año de 1964, que fue conocido como el Plan Lazo. Este Plan Lazo tuvo 2 líneas de acción: una línea militar en manos del señor general Ruiz Novoa y una línea de relacionamiento civil-militar en manos del general Álvaro Valencia Tovar. En la década de los 90 aparece el PNR,
Plan Nacional de Rehabilitación, un primer buen ejercicio de tareas interagenciales e interinstitucionales. Para nosotros en Colombia utilizamos mucho los dos términos porque entendemos que lo interinstitucional, ¿no?, con nuestros ministerios, con nuestras fuerzas militares, y lo interagencial son esos apoyos y esas agencias generalmente externas, para poner un ejemplo, USAID. Y entonces este Plan Nacional de Rehabilitación lo que hace es que el presidente de la época dice: tenemos unos municipios, unos poblados, unos departamentos que están siendo afectados por los problemas históricos latinoamericanos. Esos problemas históricos latinoamericanos pues son abandono del Estado, pobreza, violencia, narcotráfico. Y entonces se crea este plan y se le entregan unos municipios que hacen parte de unos departamentos, o sea, hay una atención focalizada, priorizada, para que algunas instituciones del Estado y de gobierno atiendan esos sitios. Fue un muy buen ejercicio, logramos avanzar, pero no permitía el avance que queríamos la intervención de los grupos terroristas. Entonces llevábamos recursos a una región y finalmente terminaban en manos de las FARC o del ELN o de los grupos de autodefensa o del mismo narcotráfico. Los soldados entendimos en Colombia que era necesario mejorar nuestro conocimiento, nuestra doctrina en estos temas. Para la época ya hablábamos producidas del gobierno del ejército de los Estados Unidos, ya algunos oficiales habían ido a hacer curso de operaciones psicológicas, y entonces comenzamos a pensar en crear una escuela, una institución militar que se encargara de mejorar el conocimiento, la doctrina que teníamos en temas de asuntos civiles, de relacionamiento civil-militar, y es creada la Escuela de Civiles y Militares del Ejército Nacional. En esa escuela se dictan cursos de operaciones psicológicas y hoy en día es nuestra misma escuela de misiones internacionales y acción integral. Después entonces, cuando mejoramos nuestra doctrina en este tema, dijimos: hombre, pero no es ganancia para nosotros estar mejorando una, para nosotros, tarea militar, esa tarea de relacionarse con autoridades y población civil para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas, pero claro, mejorar también nuestra imagen institucional. Y entendimos que teníamos que acercarnos al Estado, que teníamos que acercarnos a los mandatarios regionales y locales para que esto fuera exitoso. Y entonces, por iniciativa del Ejército Nacional, se crea a nivel de la Presidencia de la República la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. La creación de esta oficina en la Presidencia de la República, en la cual habían militares del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea, pero también policías, interactuando con las diferentes instancias a nivel del gobierno. En el mismo Palacio Presidencial de Nariño, en el departamento administrativo, veían ustedes soldados que no estaban allí garantizando la seguridad del señor presidente, sino apostándole a las tareas de recuperación social del territorio, como asesores del alto gobierno en este tema. Y entonces aparece la política de recuperación social del territorio, que no fue otra cosa que el nombre que le dimos a la tarea que tenían que cumplir las instituciones civiles. O sea que nosotros poníamos hasta el momento nuestros conocimientos en operaciones psicológicas, en acción integral, en relacionamiento civil-militar, asuntos civiles. Eso lo uníamos a las tareas de recuperación social del territorio de las instituciones civiles, y de esto nace el Plan Nacional de Consolidación. Un plan conjunto, articulado, sincronizado entre las instituciones civiles, las fuerzas militares y la Policía Nacional, para llegar en una forma focalizada, priorizada, con recursos adicionales y con una intervención que tenía que ser exitosa, producto de llegar juntos en vez de separados, producto de la sinergia interinstitucional. Y entonces aparece, como les decía, ese Plan Nacional de Consolidación. Vimos que la tarea era exitosa, pero que a esto tenía que ponérsele recursos para poder definitivamente afectar positivamente esas regiones. Y entonces aparece por parte del gobierno nacional la ley 1450, que ven ustedes en la ayuda, en el 2010. Después aparece una directiva presidencial que hace que se den indicadores de impacto
largo plazo, y esto nos genera unas inquietudes que terminan creando una institución muy grande en Colombia, que es la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial. Imagínense ustedes este auditorio, y en este auditorio hay personas del gobierno nacional, de los diferentes ministerios, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es quien en Colombia tiene que atender a los niños y a los ancianos, del Ministerio de Agricultura y de las diferentes instituciones. Y esas personas trabajan, viven juntas y se encargan de pensar ese plan de consolidación para el gobierno nacional, presentar eso a la junta directiva que está a nivel del presidente y los ministros y decirles: nuestra intervención focalizada en cada departamento y en cada municipio de Colombia tiene que ser de esta forma, visto desde el ámbito civil, visto desde el ámbito militar, visto desde el ámbito de policía. Y entonces a esa dirección nacional, a ese comité de planeación, había que ponerle brazos y piernas. Y nacen de allí las unidades locales de consolidación. Nacen grupos asesores del comandante. Cada comandante de división y de brigada recibe el apoyo de unos especialistas en comunicaciones estratégicas, todos civiles, politólogos, internacionalistas, abogados y personas expertas en desarrollar proyectos productivos, cómo crear encadenamiento productivo, cómo crear mini cadenas productivas, cómo se genera un proyecto para presentarlo al gobierno para recibir recursos. Estas personas de los grupos asesores del comandante están en las brigadas, están en las divisiones, hacen parte de nuestra organización, son sus salarios pagados por el Ministerio de la Defensa, y ellos son los encargados de ser el enlace entre ese alto comité directivo a nivel nacional y los comandantes militares, gobernadores y alcaldes a nivel regional. Son el enlace de quienes tienen que producir esa política pública, de quienes tienen que consolidarla y de quienes tienen que hacer el trabajo. Y ellos se encargan de capacitar a nuestros oficiales, suboficiales, soldados y personal no uniformado para que esto sea algo exitoso. Después entonces a esto le nace la Agencia Presidencial para la Renovación Territorial, y ahí es donde estamos en el momento, que no es otra cosa que pulir algunos detalles de nuestras tareas de consolidación. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿De dónde sale todo esto? Realmente no hemos inventado nada. Sencillamente hemos tomado doctrina de aquí, de allá, experiencias de un país, de otro. Agradezco a todas las naciones presentes, porque sin que tal vez ustedes se hayan dado cuenta, Colombia comenzó a explorar, y en una forma sana, positiva, qué está haciendo cada nación, que deberíamos nosotros los colombianos aprender, tomar. Tomamos, por ejemplo, de la doctrina interagencial, de su definición, tomamos unas tareas para definir nuestra acción integral. Y dirán ustedes, ¿qué tiene de diferente lo interagencial o lo institucional de esta doctrina y de acción integral del Ejército, de las Fuerzas Militares de Colombia, del pueblo colombiano? Pues hombre, cuando hablamos, por ejemplo, de asuntos civiles, saben ustedes perfectamente a qué me refiero. No es el tema de esta conferencia hablar de asuntos civiles. Aquí hay expertos, pero quisimos ir un poco más allá y armamos un gran paquete. Un paquete en donde entendimos que como esto tenía que ser focalizado, priorizado, interagencial, conjunto, o sea, entre las fuerzas militares, coordinado, o sea, con la Policía Nacional, e interinstitucional, o sea, con el resto del Estado, armamos un paquete de expertos y de tareas que se llama acción integral. Integrar las acciones, eso quiere decir. Y en ese paquete está operaciones psicológicas, asuntos civiles, recuperación social del territorio y acción unificada. Y entonces ustedes allí encontrarán que los expertos en acción integral tenemos un relacionamiento directo, permanente, y sabemos de tareas de recuperación social del territorio, conocemos perfectamente los 16 programas de recuperación social de la sociedad, sabemos de tareas
ingenieros militares para llevar obras de infraestructura a nuestras regiones, sabemos hacer un proyecto productivo, sabemos y conocemos los programas del DPS, etcétera, etcétera. Nos dedicamos a especializarnos en eso. Y entonces entendimos que la acción integral se entiende como un proceso mediante el cual se concentran y sincronizan medios y esfuerzos de dos o varias instituciones o agencias para generar valor público, trabajar juntos en vez de separados. Decirlo es sencillo, esto es como la poesía, pero ponerlo en práctica, saben ustedes, sabemos nosotros que no es tan sencillo. Trabajar con otras instituciones, los militares, los del ejército con la Fuerza Aérea con la Armada, el ejército, la Fuerza y la Armada con la policía, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada con las instituciones civiles. Dígalo, planéelo, póngalo en planes, póngalo en papel, pero siéntelos a trabajar juntos y antes de 24 horas alguien se va a estar jalando el cabello. No es nada fácil, no es sencillo. Allí entran los egos institucionales, los intereses institucionales, el querer manejar los recursos. ¿Quién es el que sale en la rueda de prensa? ¿Quién es el dueño de los éxitos? Recuerden ustedes que los éxitos tienen muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Y entonces había que luchar contra todo esto. Pues esa acción integral requirió de muchos asesores, requirió de muchas horas de trabajo para poder perfeccionarla hasta el nivel que nos pudiera trabajar juntos. Recomendaciones. Primera, nadie en el trabajo interagencial, interinstitucional, puede ser jefe de nadie. Debe ser una tiene voz y voto el policía y tiene voz y voto el que está trabajando por las diferentes instituciones civiles, compañeros de trabajo, con un mismo fin, con una misma causa. Claro, la dirección está en el gobierno nacional, está en los ministros. A ellos, al pueblo le debemos nuestro trabajo, pero tenemos unos jefes naturales. Pero si usted junta un soldado, un policía y un asesor de una institución, lo primero que comienzan a pensar y es, ¿aquí quién es el jefe? Y ahí todo va a comenzar mal. No hay jefes. El jefe de esa política pública es el pueblo, el jefe de esa política pública es el presidente de la República. El resto somos esas hormigas que van a construir un mejor futuro para los demás. No puede haber personas que puedan informar, dar ruedas de prensa, comunicarle a los demás lo que se ha hecho, si no hay un grupo de comunicaciones estratégicas encargado de eso. Ese grupo de expertos se preocupará por contar qué hizo el ejército, qué hizo la policía, qué hizo la Fuerza Aérea, qué hizo el ICBF, y entonces allí se da esa justicia en esa participación interinstitucional. El resto de consejos lo verán ustedes en la última diapositiva. Sí hay un secreto bien guardado. Ese secreto que hoy les vamos a compartir lo teníamos en Atlanta, en la misma bóveda donde está la fórmula de Coca-Cola. Coca-Cola y el secreto para poderlo traer aquí a Honduras, y al final lo vamos a mostrar. ¿Cómo poder lograr esto? ¿Cómo poder hacerlo? Pero básicamente decirles que esa acción integral se nutre de la recuperación social del territorio y de la acción unificada. Esas son las dos cosas de un trabajo exitoso. Siguiente, por favor. Y ven ustedes aquí las diferentes instituciones que hacen parte de ese trabajo interinstitucional e interagencial en Colombia. Unos encargados de atender a la niñez y a nuestros adultos mayores, otros encargados de estas tareas de consolidación, otros encargados de asesoría jurídica y asuntos étnicos, lo cual en nuestros países latinoamericanos es algo muy sensible, y otros encargados de comunicaciones estratégicas. Sigamos. Esa comunicación, esa acción unificada debe tener unos objetivos hacia los cuales caminar. Evitar o minimizar la duplicidad y superposición de políticas. Eso es uno de los valores agregados que tiene esto. Muchas instituciones, cuando no trabajan juntas, resultan haciendo lo mismo, y esto hace que los efectos y los recursos pues no se distribuyan de la mejor forma. Reducir las inconsistencias de la política. Cuando actuamos juntos en vez de separados, somos eficientes.
asegurar prioridades y políticas, apuntarle a la cohesión y a la coherencia entre ellas, atenuar el conflicto y la presencia de la oferta estatal. Si llegamos juntos, obviamente que eso va a ser como una orquesta que tiene director de orquestas. Vamos a saber quién entra primero, quién entra a discursos, quién atiende a las comunidades, quién va a la reunión, y no el desorden que generalmente genera el hacerlo dispersos. Promover una perspectiva holística. No es lo mismo llegar juntos, llegar solos que juntos para generar el efecto esperado. Siguiente, por favor. ¿Para qué todo esto? Siguiente. Siga. Hasta ahí. Pues la tarea que se ha puesto el Estado colombiano tiene que ver con lo que ustedes ven aquí. Es una diapositiva realmente sencilla. Lo que queremos es lograr afectar positivamente la clase media y la clase baja en nuestro país, los más pobres y la clase que todos los días lucha por subsistir. Entonces, en este momento calculamos que hay un 37% de personas pobres en Colombia. Queremos, y no es que no querramos que haya pobres, pero pues eso sería una meta inalcanzable. Queremos convertir eso en un 13% y pasar ese 25% de la clase media a un 51%. Y ustedes dirán, bueno, un sueño que quieren todas las naciones del mundo, pero ¿cómo llegar a eso? Siguiente ayuda, por favor. Entonces la idea es menos transferencias condicionadas y más generación sostenible de ingresos de la mano de las diferentes instituciones. Siga. ¿Cómo hacerlo? Esto nos muestra cómo iniciamos en las Fuerzas Militares de Colombia a trabajar. Inicialmente tomamos doctrina del Ejército de los Estados Unidos, operaciones psicológicas, asuntos civiles, pero adaptando esto a nuestras tareas, a nuestra realidad, decidimos en Colombia que le íbamos a hacer algunas modificaciones. Claro, el Ejército de los Estados Unidos, el pueblo norteamericano, pues ha tenido una honrosa participación en otros conflictos. Tienen que tener una doctrina que también sea viable a nivel exterior. Nosotros estábamos adaptando todo esto para nuestro conflicto interno. Y entonces decidimos que nuestras tareas en este tema deberían estar encaminadas en tres grandes grupos: acción psicológica, cooperación civil-militar y asuntos civiles. Acción psicológica, tareas de sensibilización hacia los tres blancos audiencia, propias tropas, población civil y enemigo. Cooperación civil-militar, obras, jornadas y campañas. Y asuntos civiles, pues obviamente todos conocemos aquí, actividades de gobierno, etcétera, etcétera. Unimos esto, como ustedes ven en la ayuda, a las instituciones civiles. Llevamos algunos civiles a nuestras instituciones a las diferentes instituciones, tomamos las tareas de recuperación social del territorio de ellos, unimos eso y es cuando nace la acción integral. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es acción integral? Por favor, devuélvase un momento. Olvidé decirles que en nuestros países, en Latinoamérica, mi general Chin, en Latinoamérica hablar de operaciones psicológicas y de acción psicológica genera cierto rechazo. Eso suena como a una lavandería de cerebros. Llegaron los de operaciones psicológicas y la gente de una vez se siente intimidada. Es el nombre, no las tareas. Es cuando usted le dicen el profesor de matemáticas y usted es profesor de religión o de deportes y usted lo quiere ir a abrazar. Entonces decidimos cambiar el nombre de nuestras operaciones psicológicas para colocarles OPIC, operaciones de integración con la comunidad. Es diferente hablar que llegaron los de operaciones de integración con la comunidad, es diferente a decir llegaron los de operaciones psicológicas. Y a las tareas de acción psicológica ahora las llamamos tareas de sensibilización. Siga, por favor. Y entonces, esas OPIC, operaciones de integración con la comunidad, unidas a las tareas de las instituciones civiles, recuerden, recuperación social del territorio, manejadas o apoyadas por las comunicaciones estratégicas, es lo que llamamos acción integral. Siga. Básicamente, ¿para qué la acción integral? Es la pregunta. Pues la acción integral, ¿para qué? Uniendo tres grandes tareas y de la mano de operaciones de estabilidad logremos llegar a la consolidación, consolidar la paz, consolidar la economía, consolidar la seguridad, etcétera, etcétera. La primera tarea es de las fuerzas militares.
control militar de área. La segunda tarea de la Policía Nacional, seguridad ciudadana. Y la tercera tarea de las instituciones civiles, recuperación social del territorio. Individuales pueden hacerse, pero no son tan efectivas. Si usted manda el ejército solo a una región, a un área afectada por la violencia, por el narcotráfico, por la pobreza, por el abandono del Estado, la gente le va a decir, aquí lo que tenemos es problemas sociales. Si ustedes quieren solucionar esto, que venga el Estado. Aquí no nos manden fusiles y soldados, que no es lo que necesitamos para salir del problema. Cuando hay hambre y cuando hay abandono del Estado, el fusil del soldado no es precisamente lo que está pidiendo el pueblo. Pero si enviamos solos a la policía, pues seguramente van a ser objeto de los terroristas o no van a tener la capacidad suficiente que tampoco tendrían las fuerzas militares para actuar en un territorio, para generar seguridad ciudadana. Entonces, ni las fuerzas militares ni la policía serían suficientes para solucionar el problema. Y si mandamos solos a las instituciones, ya les conté nuestra experiencia. Los recursos resultan en manos de los terroristas y nuestros funcionarios de las diferentes instituciones y ministerios eran amenazados o inclusive asesinados. Y entendimos la primera lección: teníamos que ir juntos. Ingresar las fuerzas militares a generar una recuperación territorial producto del control militar de área. Entonces, cuando llegamos había muchos combates, muertos, heridos, etcétera, pero finalmente la situación comenzaba a mejorar y nuestra Policía Nacional a generar seguridad ciudadana. Y entonces las personas decían, ya me puedo mover de un municipio a otro, ya hay seguridad en el municipio, ya veo policías, ya veo soldados. Y entraban las instituciones civiles con sus programas y los recursos, las estrategias se quedaban en donde se debían quedar, en las vías, en las escuelas, en los colegios, en el pueblo. O sea que entendimos que esto de la acción integral no era nada que nos fuéramos a inventar. Lo que logramos fue articular nuestro trabajo. Esto apoyado en las tareas de estabilidad, en las operaciones de estabilidad, que sé que ustedes las conocen perfectamente, y esa sincronización de esfuerzos nos llevaba a la consolidación. Siga. Y lo que les voy a mostrar ya es un ejemplo de cómo sucede esto en una brigada cualquiera. Mi brigada, a mucho honor, tengo el honor de ser el comandante de la brigada de selva número 27 del Ejército de Colombia, zona limítrofe allá con Brasil, Perú y Ecuador, al sur, zona amazónica. Allá tenemos la amenaza del bloque sur de las FARC. ¿Y cómo estamos trabajando allí para derrotarlos? Bueno, ya están derrotados. En Cuba no están de vacaciones. No llegaron con una bandera blanca, pues porque ellos de humildad no entienden absolutamente nada, pero llegaron allá diciendo, no tenemos otra opción, gobierno nacional, siéntese a negociar con nosotros. ¿Cómo es esta organización en una brigada? Entonces, verán ustedes más 2i. Eso suena como una fórmula matemática complicadísima. No, es algo realmente supremamente sencillo. Nos está hablando que empleamos a nivel territorial la segunda línea de acción del Plan Espada de Honor. Tenemos en Colombia, y ha sido parte del éxito de esa construcción de esa nueva Colombia, el Plan Espada de Honor, un compromiso institucional para sacar Colombia adelante. Y ese plan tiene dos líneas de acción. Una línea de y ese Plan Espada de Honor vamos en el 4. Primero fue el Plan Espada de Honor 1, 2, 3, hoy en día estamos en el 4. A ese Plan Espada de Honor nosotros, y a la línea de acción número 2, le anexamos 4 esfuerzos y 2 instrucciones que vamos a ver más adelante. Les hablaba de los GAC, ¿recuerdan los GAC? Los grupos de asesoría al comandante, politólogo, historiador, experto en proyectos, asesor jurídico. Esas personas hacen parte de la organización, por ejemplo, de mi brigada. Están ahí como asesores míos, me ayudan a pensar esa recuperación para mi región. Ellos van, me exponen eso, vamos donde la gobernadora del departamento, nos reunimos con ella, le explicamos, unimos esfuerzos, citamos los alcaldes y comenzamos a trabajar de la mano. Pero también tenemos un grupo de memoria histórica, porque por recomendación de países como El Salvador, Guatemala, Honduras,
No queremos que nos suceda, lo digo con cariño y con respeto y admiración, lo que les pudo haber sucedido a algunas de sus naciones, que en el momento de las negociaciones, del final de los conflictos, no pensaron en dejar escritas esas memorias que le muestren al pueblo el día de mañana quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos en esta guerra. Entonces tenemos unos grupos de memoria histórica y verán ustedes a la derecha el B9, que es la denominación que le damos a nuestras oficinas de acción integral. Ahí tenemos unos grupos bien fortalecidos que vamos a ver ahora. Nuestras brigadas, por ejemplo, mi brigada tiene una un señor coronel del ejército de España, él se reía, me decía: ¿y vosotros para qué tenéis circos? Eso me parece muy gracioso. Y le dije: lo invito a que vaya a uno, y lo llevé a un circo. Salió aplaudiendo y dijo: sois unos... Uno no puede llegar con charlas, conferencias magistrales a mostrarle a los niños de menos de 10, 12 años lo que es un soldado, lo que es el Ejército Nacional. Y cuando usted desde las actividades lúdicas, desde la recreación, desde la risa, logra en áreas de conflicto mostrarle a los niños una cara diferente de su institución y del Estado, eso vale oro. Y son unos circos, más adelante hay unas imágenes espectaculares, y los payasos son soldados. El mago, los de los títeres, los que malabaristas, todos son soldados de nuestro ejército. Nos sentimos orgullosos de ellos, cumplen una tarea espectacular. Tenemos emisoras, tenemos, al igual que muchos de los ejércitos de ustedes, revistas, programas de televisión, programas locales, regionales que manejamos desde estas tareas. Pero esto tiene que estar enlazado con la siguiente línea, que es la prosperidad social, o sea, las instituciones que generan la recuperación social y que asignan los recursos. Entonces, mi brigada tiene el GAC, memoria histórica, los oficiales y las oficinas, orquesta, grupos musicales, circo, emisoras, impresos, programas. Esto unido a los programas presidenciales, a la Dirección de Gestión Territorial, instituciones, gobiernos y alcaldías, tareas de estabilidad, y vuelve y juega de camino a la consolidación. Siga, por favor. Y ven ustedes aquí, el resumen es, ven ustedes ahí a la derecha, los esfuerzos: 4, liderazgo hacia la población civil, tareas interagenciales, consolidación y fortalecimiento institucional. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué hacemos en ese liderazgo hacia la población civil? Siguiente. Pues para mencionar solo algunas de estas tareas, tenemos jornadas de apoyo al desarrollo. Son jornadas que una serie de instituciones viajan en aviones de la Fuerza Aérea o del Ejército, en helicópteros de la Fuerza Aérea o del Ejército, en aviones de nuestra Policía Nacional, en vehículos de la Policía o del Ejército, en embarcaciones de la Armada, y llegan a regiones apartadas en donde van 12 o 14 instituciones de Estado y de Gobierno, acompañadas de las fuerzas militares, acompañadas de la Policía Nacional. En el 2016, en lo que va corrido el año, llevamos 307 jornadas de estas, o sea, no hacemos 2 o 3 en un municipio. 307 jornadas atendiendo a 319,000 personas. Esas jornadas tienen asesoría, atención médica, proyectos productivos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. En temas interagenciales, tenemos una serie de convenios con ministerios, con el Ministerio de Agricultura y otras instituciones. Siguiente. Yo les dije que esto iba a ser en ráfaga. Y entonces quiero hablar, por ejemplo, de prosperidad social. Prosperidad Social en Colombia es la institución del alto gobierno encargada de esas tareas de recuperación social del territorio. Tiene unos programas especiales, unos programas para generar ingresos y unos programas de inclusión social y productiva. Ustedes toman un soldado de acción integral, de operaciones psicológicas en mi país, y él tiene que saber conocer estos 16 programas. Participamos directamente en estos programas y les voy a poner un ejemplo. Familias en Acción. Familias en Acción en Colombia, pero que ha llegado a muchos países latinoamericanos, y es un programa con el que pretendimos romper la trampa de la pobreza. Ese círculo vicioso, esa trampa de la pobreza, mi general, en donde mi abuelo fue pobre porque no tuvo oportunidades, mi papá fue pobre porque no pudo ir a estudiar, y yo y mis hijos vamos a tener que sufrir la misma suerte, porque no hay acceso a la educación, porque no hay acceso a la salud. El programa Familias en
Acción lo que hace es decirle a las personas menos favorecidas en mi país, a los de Sisbén 1 y Sisbén 2, a las personas más pobres, a las personas desplazadas, a los indígenas, decirles: mire, no ponga a sus hijos a trabajar desde los 7 años, déjelos estudiar, déjelos ir al médico a control de talla, peso y medida, y el Estado le va a entregar un subsidio condicionado, unos recursos. Mensualmente el Estado le da unos recursos si usted nos muestra, si usted nos entrega unas constancias que sus hijos están yendo a estudiar y que sus hijos han ido por lo menos una vez al mes al médico a control de talla, peso y medida. De esa forma hemos logrado incluir en este programa millones de familias que hoy en día reciben unos recursos y cuya única condición es que sus hijos tengan un mejor futuro. De esa forma estamos rompiendo esa trampa de la pobreza. Y entonces hay un subsidio para nutrición de 0 años a 7 y un subsidio de años hasta los 18. Y a los 18 hemos creado últimamente los CERES, que son los centros regionales de educación superior, en donde estos jóvenes tendrán acceso a educación superior universitaria totalmente gratuita. Siga. En temas de consolidación, hablábamos que desde nuestra experiencia, y quiero aclarar algo que he debido hacer desde el comienzo, que esta experiencia es la experiencia de Colombia, y que esto es como cuando usted va a preparar un asado, una parrillada, mi general, dicen los brasileros, una parrillada. La carne usted la puede adobar, podría no echarle nada, puede usar sal marina, puede usar sal normal, puede cortarla ancha, puede cortarla más delgada, dejarla a término medio o muy quemada. Es su fórmula. Y nunca alguien podrá decirnos si es mejor esta fórmula o la otra. A unas personas les gusta así, a otras así. Esto es un compartir experiencias. Muchos de los que manejan asuntos civiles en el ejército de los Estados Unidos no me quieren a mí, porque yo le cambié en mi país la doctrina a los asuntos civiles y la convertí en algo que es como una sopa llena de todo. Pero pues es nuestra forma de ver estas tareas. Y entonces en esto de consolidación, hablamos que las tareas de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y de las instituciones civiles sincronizadas, como ese puño cerrado. Si usted golpea algo con la mano abierta, se va a tronchar los dedos, va a ser muy doloroso. Si cierra y une todo, pues el dolor va a ser para otra persona, no para usted. Eso es la coordinación interinstitucional o interagencial. Y entonces, siga por favor. Están esas tareas que ustedes ven ahí. Esas fotografías no las hice tomar para venir a esta reunión. Productivos, encadenamiento productivo, mini cadenas productivas. Vamos a los pueblos, tomamos unas personas y les decimos: ¿qué historial tienen ustedes agrícola en su región antes de sembrar matas de hoja de coca? No, aquí sembrábamos café, sembrábamos cacao, cuidábamos ganado. Y comenzamos a generar proyectos que con recursos del Estado y con el apoyo de nuestras instituciones les van generando una nueva forma de vida, y es lo que nos ha permitido solucionar en un altísimo porcentaje hoy en día el problema del narcotráfico y la falta de presencia del Estado. Pero ahí no termina la tarea. Hacemos unas jornadas económicas, vuelve y juega, en aviones del ejército, de la policía, de la fuerza aérea, llevar instituciones, llevar comerciantes, llevar grandes cadenas a estas regiones para que le compren esos proyectos, para que le compren esos artículos a estas personas. Conseguir para ellos ese encadenamiento que les permita realmente cosechar algo, criar algo, sembrar algo y tener cómo comercializarlo. Siguiente. Y entendimos que esto de los proyectos productivos era una excelente tarea interinstitucional e interagencial. Los proyectos productivos son un proceso que perdura en el tiempo, que genera un lazo fuerte y confianza entre los soldados y el campesino. Cuando usted ayuda a una comunidad a generar la producción de algo, a buscar la forma de tener el sustento, ellos nunca lo van a olvidar. Eso es algo que perdura en el tiempo. Además, genera productividad y rentabilidad, lo cual hace que haya menos personas dedicadas al narcotráfico. Genera confianza, liderazgo social por parte de los comandantes locales militares y de policía, sensación de seguridad, además de todo esto. Pero hay algo muy importante, está ahí en rojo. Usted, funcionarios civiles, deben tener en cuenta que no podemos generar expectativas ni ir a decir mentiras.
a la primer mentira, a la primer tarea que usted prometa y no cumpla, su estrategia se va a ir al piso y va a ser criticado y va a perder confianza. Todo lo que se haga, todo lo que se diga debe estar muy bien calculado y muy bien programado. Antes de ofrecer recursos hay que tenerlos en el bolsillo. Antes de ofrecer estrategias hay que cerrar todas las variables para saber que esto realmente se va a presentar. Siguiente. Proyectos de infraestructura. Nuestros ingenieros militares, nuestros batallones de ingenieros militares andan por todos los municipios de Colombia haciendo carreteras, acueductos, interconexiones eléctricas. Obviamente también el Estado lo hace. Siga. En temas de fortalecimiento institucional, siga. Ven ustedes ahí jornadas de fortalecimiento institucional para nuestros soldados también. 11 jornadas hacemos al año en diferentes regiones. Llevamos artistas de nivel nacional para atender más o menos a 14,000 de nuestros soldados en áreas de instrucción y entrenamiento cada año. Siga. En temas de brigadas de movilización para evitar el reclutamiento forzado y jornadas de prevención de reclutamiento. Siga. Tenemos una serie de actividades siga por favor, ejemplos que traté de traer pensando en que era el mejor aporte para ustedes. Entonces vamos con Coldeportes, con algunas instituciones, y durante algunas semanas estamos en los poblados haciendo campeonatos de fútbol, de básquetbol, carreras de ciclismo, entregando trofeos, pero generando, tratando de crear en cada una de estas regiones algunas escuelas deportivas, porque quien toma un balón, quien toma una bicicleta, quien toma algún elemento deportivo estará cada día más lejos de los problemas y de las amenazas que se nos presentan cada día. Siguiente, por favor. Ven ustedes aquí nuestros circos, algunas imágenes. Son unos circos muy bien hechos, muy bien creados. 7 circos tenemos a nivel nacional. Y mucha gente en Colombia nos llama a los comandantes de brigada y de división y no nos llama a pedirnos ni las fuerzas especiales, ni los ingenieros militares, ni que venga el señor presidente, y lo digo con respeto y con admiración. Me llaman: general, el circo no ha venido a mi municipio, ¿cuándo nos lo va a mandar? Mándenos los payasitos. Hay niños, más adelante van a ver un video ustedes, hay niños que tenían un antes, el miedo al soldado, y un después, el cariño al soldado. ¿Saben quién hizo eso? Los circos. Los fusiles no son ni buenos ni malos. Las armas. Decía Giorgio Libraga, los fusiles o las armas o los soldados son como un bisturí. Un bisturí en manos de un cirujano es algo muy bueno, que salva vidas. En manos de un delincuente, pues definitivamente es algo muy malo. ¿Es bueno o es malo el bisturí? ¿Es bueno o es malo por quien lo porta? Las armas de la República son buenas, son del pueblo. Las armas de los terroristas pues son algo perverso. Y entonces tenemos que saberle contar eso al pueblo. Tenemos que saber enseñarle a los niños qué es un soldado y cuál es nuestra razón de ser. Siga, por favor. Tenemos las compañías de acción integral. Siga. Esas compañías de acción integral, para poner un ejemplo, cuentan con vehículos como estos, que son emisoras móviles, mi general. Son emisoras con una excelente capacidad, son vehículos técnicos. Allí la emisora se estaciona en un sitio, instala sus antenas y comienza a transmitir, y tenemos unos permisos del Ministerio de Comunicaciones para hacer eso. Allí tenemos además unos equipos de fotocopiadora Rizo que tienen una capacidad para producir propaganda. Llevan allí elementos de perifoneo, elementos de difusión, de propaganda. Y esto pues obviamente nos ayuda a ser más eficientes. Siga. ¿Qué más tienen esos grupos especiales? Tienen audiovisuales, tienen radiodifusión táctica, desarrollo comunitario, comunicación interpersonal e impresos tácticos, equipos para estamparle cosas del Estado, de las fuerzas a los niños. Tenemos un total de 68 grupos de estos operando actualmente. Somos la cadena radial más grande de Colombia, más grande que RCN y que Caracol. Tenemos cobertura del 91% del territorio nacional, cobertura en Perú, en Ecuador, con nuestras emisoras. 109 emisoras. Siga, por favor. Tenemos una campaña que se llama Fe en Colombia. Esa campaña, siga, por favor,
lo que busca es articular a las instituciones y unirlas con el pueblo. Entonces llevamos una serie de jornadas y actividades, siga. Ven ustedes las ruedas de negocios de las cuales les hablaba, personas que producen algo sentadas con los soldados y con comerciantes para lograr que unos compren y que otros vendan sus productos, generar encadenamiento productivo, siga. Instituciones que participan en estas ruedas de negocios y en esta cooperación internacional, y esto no son solo ayudas, realmente tenemos coordinación permanente con todas estas instituciones, siga. Capacitación en temas de acción integral, siga. Aquí aparece algo espectacular, el sueño de este soldado de infantería. El gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, el Comando del Ejército acaban de autorizar, veníamos en ese proceso ya hace 2 años, y la semana pasada se firmó en nuestro ejército la creación del arma de acción integral. Vamos a tener oficiales y suboficiales dedicados toda su vida a estos temas de acción integral, pero más importante que esto, siga por favor. A partir, mi general, del 1 de diciembre tendremos 2 brigadas, 8 batallones de acción integral en el Ejército de Colombia. Estamos seleccionando algunos de nuestros mejores hombres, y esto lo que dice es que el pueblo colombiano, el gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ejército, realmente confiamos en esto, creemos en esta doctrina que hemos construido, entendemos que los ejércitos pueden ganar la guerra pero perder la paz, y nos estamos preparando porque ya ganamos la guerra y queremos ganar la paz. Y allí juega un papel fundamental la acción integral, los asuntos civiles, la cooperación internacional, la coordinación interinstitucional. Esas 2 brigadas estarán, una en la zona norte del país, en Bucaramanga, y una en la zona sur, en la ciudad de Cali. Siga. Y tenemos, para finalizar, algunas tareas que cumplimos con los asuntos étnicos. Siga por favor. 19.768 indígenas han sido beneficiados. Siga por favor. Con tareas que hacemos, siga. Le voy a pedir el favor que donde está la señora arriba a mano derecha le dé clic para ver el video. Este video, más que mis palabras, les contarán a ustedes cómo es ese antes y cómo es ese después del Ejército de Colombia con el pueblo colombiano, y muy particular con una de las partes sociales más complejas, que son nuestros indígenas. Un territorio que era anteriormente, en los años 80, por el Ejército de Liberación Nacional, después con la FARC. Estamos en un centro que daba esta población, un centro de esta guerra. En los años 90 llegan los paramilitares, comienza la violencia, comienzan los desplazamientos. Cuando uno veía el ejército, uno le daba miedo. La FARC tenía combates pues por acá con el ejército, y a nosotros nos daba mucho miedo. El Ejército y el Ministerio de Defensa decidieron llegar por primera vez con infraestructura a 10 comunidades indígenas en Berá, Zenú y Tule, ubicadas en el Bajo Cauca antioqueño, Córdoba y Urabá, zonas deseadas por el narcotráfico y donde han intervenido todos los grupos armados ilegales del país. Así surgió el proyecto de capitales indígenas, que incluye infraestructura, atención en salud y educación. Aunque la gente acá, nosotros pensábamos que era mentira, porque siempre los recursos por parte del gobierno se hacen papel y finalmente no lo hace, pero vimos la realidad cuando ya dijeron que sí, que fue aprobado, fuimos socializados todo el proyecto. Llegaron aquí y nos dijeron, hoy se van a empezar las viviendas. Esto nos ha permitido ganarnos la confianza por parte del Ejército Nacional de estas comunidades. El ejército llegó, se relacionó con la comunidad. Después nosotros dijimos, pero si es que el ejército es igual a nosotros. Ellos están trabajando por Colombia. Ellos no veían esta parte humana del soldado, sino que veían el soldado que estaba patrullando estas tierras detrás de esos grupos armados ilegales. Hoy conciben al soldado como el soldado que les trae el progreso, como el soldado que les trae el bienestar. Las capitales indígenas cuentan con un centro de desarrollo infantil,
puesto de salud de medicina ancestral y tradicional occidental, casa de gobierno, parques infantiles y servicios públicos. Hoy, con esta majestuosa obra, pueden observar que hay un pueblo indígena aquí asentado, llama al turista. De otra manera, esto se está utilizando para distintos espacios de capacitación, de formación, de atención a la niñez. Lo que se busca es la revitalización cultural. Lo que se quiere es que estos niños en un futuro sean los futuros caciques, los futuros capitanes y los futuros líderes de este gran resguardo. Se ha convertido esto en un epicentro de reuniones, de formación, de encuentros de la comunidad indígena. Se ha cambiado la calidad de vida. Anteriormente no teníamos ningún apoyo de instituciones ni de la alcaldía. Bueno, ahora ya se han estado ofreciendo más educación. Nosotros tenemos vinculados como instructores unos indígenas en el área de salud, que los capacite a ellos para que fortalezcan los enfermeros que ellos mismos tienen en sus resguardos, y buscando sobre todo fortalecer lo de ellos con ellos mismos. La paz no se consigue desmovilizando guerrilleros, la paz se consigue trayendo la inversión social, inclusión social a todas las poblaciones marginadas de nuestro territorio. Y que sabemos que van a seguir contribuyendo en todos los aspectos social, comunitario, en los pueblos indígenas en Colombia. Esta presencia del Ejército de Colombia es importante para creer más en el Estado. De que no se siga diciendo de que el ejército se mire con los indígenas como enemigos, no, somos amigos y empezamos a trabajar en esa armonía. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Hemos recibido un apoyo fundamental de un grupo de personas que llamamos nosotros profesionales oficiales de la Reserva. En el momento tenemos 2.700 oficiales de estos en Colombia. Son ingenieros, arquitectos, médicos, políticos. Lo único que se requiere es que tengan un título profesional y que quieran hacer parte del ejército. No reciben un salario, no tienen un contrato real. Lo que pasa es que ellos voluntariamente acuden los fines de semana a nuestras instalaciones, se uniforman, hay tenientes, capitanes, hoy en día hay coroneles inclusive, y ellos desde su tarea profesional y de su liderazgo regional nos ayudan a hacer un enlace entre el ejército, las autoridades y el pueblo de cada una de las áreas donde ellos viven. Entonces es el médico del hospital de cualquier municipio que los fines de semana va al ejército, se uniforma, hace una serie de entrenamientos y capacitaciones con nosotros, nos asesora en su especialidad, pero sirve como enlace, como cordón umbilical entre el ejército y las autoridades y la población civil. Siga, por favor. Siga. Les decía, son 2.700 oficiales de la Reserva, siga. Y ellos lo que cumplen son las tareas que ustedes ven ahí: minimizar la asimetría jurídica a veces que existe, campañas para mejorar las comunicaciones institucionales, propuestas para incrementar la moral de nuestros hombres. Participan activamente en una campaña del Comando General de las Fuerzas Militares que se llama Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar, y neutralizan las campañas que adelanta el enemigo en contra del Estado y de la fuerza pública. Siga. Y aquí las últimas 3 diapositivas, con esto termino. La primera es decirles que desde nuestra experiencia, si no hay una organización seria a nivel interagencial, pues esto no funciona. Esto no puede ser solo de voluntades y hagamos un acuerdo y vámonos para la casa. Tiene que haber una organización en la cual, ven ustedes a la derecha 3 letras allá, DPS, es la participación y a lo que le apuesta el gobierno en esto, o sea, la unidad administrativa de consolidación. Debajo está la cooperación internacional, el sector privado, las instituciones estatales, el Ministerio de Defensa y todas las fuerzas, entre ellas unida nuestra Policía Nacional, para ir de camino al Plan Nacional de Consolidación y Recuperación Territorial. Siga.
Y esto tiene una organización, unas instancias de direccionamiento estratégico, el Consejo de Seguridad Nacional en cabeza del señor presidente, los ministros y los comandantes de fuerza, una instancia de dirección, comité directivo, ven ustedes ahí algunos de los ministros, director del DNP, Prosperidad Social, una instancia de planeación y seguimiento, y lo más importante de todo, la herramienta de trabajo, la instancia de desarrollo técnico, quienes ejecutan esta política pública. Siga. Les dije, mi general, que había un secreto bien guardado. Lo que no les dije es que ese secreto es lo más sencillo del mundo, no tiene ciencia. Y responde a algunas preguntas que hemos hecho durante todos estos años: ¿qué, cómo, por qué y para qué? ¿Qué? Trabajo conjunto, o sea, entre las fuerzas militares. Coordinado, o sea, con nuestra policía. Interagencial y, muy importante, sostenido. Esto no puede ser una luz que alumbra en la noche y en la mañana se apaga. Tiene que ser un trabajo sostenido para no darle espacio a los enemigos del Estado. Conjunto, coordinado, interagencial y sostenido. Ese es el qué. El cómo. Focalizado, sincronizado y diferencial. Cuando no hay los recursos suficientes, usted no puede pensar en afectar positivamente a toda su nación. Sería lo ideal, pero es imposible. Entonces hay que focalizar zonas. ¿En dónde están esas zonas y esas personas que yo quiero impactar positivamente? Focalizado. Sincronizado. ¿Cómo vamos a llegar allí todas las instituciones? Y diferencial. No es lo mismo Alberto Sepúlveda que Carlos Cifuentes o que otra persona o que un indígena. Debe haber expertos que se encarguen de analizar, y eso lo hacen nuestros expertos de operaciones psicológicas, nuestros expertos de asuntos civiles, cómo focalizar diferencialmente esa asistencia. Si usted diseña una campaña para indígenas y la quiere llevar para afrodescendientes, su campaña está muerta. Si usted diseña una campaña para estudiantes y la quiere llevar para trabajadores, su caña está muerta. Focalizado, sincronizado y diferencial. ¿Por qué? Por proyección de la fuerza, por generar capacidades. ¿Y para qué? Porque esto definitivamente nos ayuda a consolidar los objetivos nacionales. Siguiente. 3.700.000 personas en el año 2015 atendidas por la acción integral. La proyección es 9.500.000 personas en el 2016. Siga. Con esto, mi general, espero haber llenado las expectativas de mi viaje hasta acá y de la delegación de Colombia. Decirles que es un honor, mi general Ponce, para nosotros, los soldados de Colombia y los policías de Colombia, estar en este bello país y poder participar con nuestra humilde experiencia y nuestras recomendaciones para todos ustedes con esta conferencia. Muchas gracias.